¿Qué tal? Bienvenidos. Es un honor saludarlos hoy en esta emisión especial del Diario de la Titular. Hoy con el honor de convertirse en el medio oficial de transmisión del primer foro webinar de la Maestría en Comunicación y Gestión Deportiva de la Universidad Externado de Colombia. Hoy retos y oportunidades, mi querido Antonio Casale, en época de pandemia, porque el deporte no se puede alejar ni mucho menos de este gran reto que está atravesando la historia de la humanidad. Antonio estará con nosotros acompañando la moderación de este panel, pero además haciendo una disertación en lo que tiene que ver con el periodismo deportivo. Antonio, un placer tenerlo y bienvenido. Apreciado, Germán, mil gracias por esta invitación, el respeto y la admiración de siempre, y qué bueno saber que esta maestría está en tan buenas manos como lo son las suyas. Hombre, ojalá, es un gran compromiso en el que estamos todos involucrados y la manera tal vez de demostrar lo que buscamos y lo que perseguimos en este programa académico es precisamente haber convocado este foro y les damos la bienvenida a todos los que están presentes y sobre todo la bienvenida a nuestros invitados. Querido Antonio, ¿con quién empezamos? Pues hombre, arranquemos con el señor ministro del Deporte que nos acompaña muy gentilmente, sabemos de su apretada agenda, así que agradecemos su presencia al doctor Ernesto Lucena. Señor ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Antonio, un saludo para usted, para Germán, para todos los panelistas que nos acompañan. De verdad me siento muy contento de estar acá, además porque también soy exalumno de la Universidad Externado de Colombia, hice allá una especialización en Derecho Contractual, así que estamos en nuestra salsa, el mundo académico, poder hablar de deporte, esta importante maestría en gestión deportiva que creo que era de las cosas que le hacía falta al país, que universidades como el Externado, como la Sergio Arboleda, como otras tantas que se han metido en esta ruta, creo que hoy le están haciendo merecimiento a lo que necesita la gestión deportiva del país, que es una dirigencia bien formada. Y bueno, muy contento de poder hablar aquí de los retos que nos ha traído esta pandemia, así que los felicito, al diario La Titular, por supuesto, también, que soy fan número uno de ustedes. Vamos a hablar de eso hoy. Qué bueno, ministro, muchísimas gracias que nos acompañe. Infortunadamente no nos puede acompañar hoy el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Nos sumamos desde La Titular, desde la Universidad Externado de Colombia, a él y a su familia, un abrazo solidario. Han tenido una calamidad familiar y por eso pues él de manera pues muy responsable nos ha pedido que lo excusemos, pero valga la oportunidad también después del saludo a Baltasar Medina, contar con una gran representante, y ustedes la conocen muy bien, del movimiento olímpico en nuestro país, Clemencia Anaya, una gran investigadora, una gran académica, una gran amante del movimiento olímpico y hoy es vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana. Entonces, Clemencia, muchas gracias por atender esta invitación y es un orgullo tenerla entre nuestros panelistas. Muchísimas gracias, un honor para mí estar aquí acompañando este proceso académico tan importante para el país. Déjeme decirle, Antonio, además que Clemencia ha sido, como diríamos en el argot del deporte, fichada, señor ministro, dentro del equipo selecto, dentro de ese sueño dorado de cuerpo de profesores que va a tener la maestría en Comunicación y Gestión Deportiva. Qué bueno. Qué bueno. Antonio, más invitados. Sí, al igual que nuestro siguiente invitado, que también será profesor en esta maestría, es el profesor Freddy Amazo, con su vasta experiencia que nos acompaña. Profesor, buenas tardes, bienvenido a esta charla que creo que va a ser exquisita con todos estos ingredientes que están armando justo a la hora del almuerzo. Creo que estamos haciendo una gran sopa con estos ingredientes. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a la Universidad Externado de Colombia, a su maestría en Comunicación y Gestión Deportiva. Un saludo muy respetuoso y con mucho honor al señor ministro, al doctor Lucena, por todos sus logros y por todo su desarrollo, e igualmente a todos los panelistas, a la doctora Clemencia Anaya, a Antonio Casale, a Germán, todos un abrazo cordial y muy contento de estar en esta reunión. Muchas gracias, profesor Freddy, sin duda otro de los grandes componentes de este cuerpo de profesores. Y bueno, tenemos un invitado internacional, porque si vamos a hablar de comunicación y de gestión de retos y oportunidades, Antonio, el tema de los medios especializados en el deporte sin duda que ha tenido que enfrentar grandes retos y desafíos en esta época de pandemia. ¿Cómo no? Por eso presentamos a esta hora con muchísimo orgullo a Javier Barbato. Él es productor de ESPN, con todo lo que ello significa. ESPN ha asumido un reto a nivel global interesantísimo. ¿Y de qué manera? Así que qué bueno saludar a esta hora a Javier. Bienvenido. Pero ¿cómo andan? ¿Cómo están? Qué honor, qué honor. Un saludo muy especial para el ministro, para todos ustedes ahí. Y sí, qué lindo poder hablar de tantos desafíos y tantos retos desde
desde ese 20 de marzo en el que todos sorpresivamente tuvimos que venir a casa a seguir poniendo en marcha cada producto que nos llevaba en el día a día. Claro que sí, Javi. Bueno, ya tendremos oportunidad de escuchar lo que ha sido esa experiencia. Comencemos con el señor ministro. Señor ministro, todo el país deportivo, todos los días, desde ese 20 de marzo, han estado pendientes del gobierno representado a través de usted. Entonces lo escuchamos. En 5 minutos trate, por favor, de contarnos lo que ha sido esa experiencia personal y sobre todo del ministerio en tratar de entender, comprender y contextualizar todo este tema relacionado con la pandemia. Bienvenido. Pues gracias, Germán. Yo aquí quiero tomarme un minuto primero también pues para saludar personalmente a la doctora Clemencia, a Javier, a Freddy, que hoy nos acompañan en este importante foro, pero decirles lo siguiente: el deporte en una sociedad complementa dos cosas, la emoción y la razón. Y desde ese 20 de marzo es como si nos hubieran apagado la emoción a nivel mundial por no poder tener ni actividad deportiva desde el punto de vista profesional, pero tampoco desde el punto de vista recreativo ni de la actividad física. Y apagarle la emoción a una sociedad, no porque lo haya hecho un gobierno u otro, es porque la naturaleza, en este caso una pandemia, lo hace. Pues inmediatamente empieza a generar muchas angustias a nivel de padres de familia, a nivel de entrenadores, a nivel de metodólogos, a nivel de niños, niñas y adolescentes de un país, de adultos mayores. Entonces ha sido un desafío inmenso para el gobierno, para mí como ministro, porque además estábamos empezando como hemos dicho, este nuevo hijo que tiene hoy el Estado colombiano, que es el Ministerio del Deporte, con un presupuesto histórico, un incremento del 38% y con una visión de una cantidad de programas que nos invitan, por supuesto, siempre a mejorar. Y de pronto nos dijeron, oiga, la mitad de esos programas no se van a poder hacer. ¿Y por qué? Porque simplemente cuando se da un aislamiento obligatorio, pues la mitad de las actividades del Ministerio del Deporte, que son al aire libre, que son en campo, que son en esa Colombia profunda, pues quedaron coartadas. Y eso lo refiero a la emoción por lo siguiente, porque cuando uno está en el gremio del deporte o en cualquier actividad de la vida, el cerebro, lo que nosotros buscamos despertarle a todos esos jóvenes, que son las endorfinas, son la dopamina, es lo que nos genera un gol de una selección nuestra, el triunfo de un ciclista, de un pesista, o ver a un niño corriendo en un parque aprendiendo a través del deporte. Así que ha sido un desafío más que normativo, emocional. Y eso quisiera yo que fuera bien comprendido cuando se habla de gestión deportiva, cuando se habla de la comunicación del deporte, porque nosotros manejamos las emociones de muchas personas. Manejamos las emociones de un ciclo de vida, desde madres lactantes hasta adultos mayores. Y eso no es menor. Por eso tanta gente pendiente de que comenzara el fútbol. Por eso la dirigencia del fútbol se le prendió un foco cuando, oiga, ¿esto por qué no comienza? Y el gobierno, ¿por qué no expide los decretos? Y después los deportistas de alto rendimiento, ¿por qué no estamos pudiendo entrenar? Que al final son los ídolos de una sociedad, y así fue pasando a nivel mundial. Hoy, cuando ya tenemos una nueva fase, pareciera que estos 5 meses el mundo hubiera estado como en un stand-by y por supuesto siempre protegiendo la salud de nosotros mismos y de los otros. Cuando sale todo el mundo nuevamente a esa reapertura, a esa reactivación, inmediatamente el nivel emocional de la sociedad sube, aumenta, tenemos expectativas de que todos los deportes ya empiecen a funcionar, pero ojo, que no nos gane la emoción y que no vayamos a ser indisciplinados. Porque si eso nos llega a suceder, inmediatamente tenemos que volver a restringir. Este es el momento, tal vez, como lo hemos dicho en el ministerio, de más concentración, hemos dicho en el ministerio. Tapabocas, lavado de manos, seguimiento de protocolos. Las libertades hoy, más que nunca, dependen de nosotros. La reactivación del deporte depende de nosotros, y que esos privilegios, que hoy son privilegios, poder salir a subir a patios, poder ir al Verjón, dar la vuelta a la sabana, tantas actividades que parecían del diario vivir, hoy son privilegios, dependen netamente de nuestra autorresponsabilidad. 3 mensajes entonces. El primero, no olvidemos que el deporte es emoción ante todo, desborda la razón. Hoy por hoy, esa emoción no nos puede llevar a la indisciplina y que caigamos en efectos contrarios a lo que se quiere. Y tercero, si conjugamos esa emoción bien manejada, estoy seguro que la reactivación del deporte
que es una reactivación económica, tendrá mucho futuro, pero tenemos que ser responsables. Muy bien, señor ministro, que nos hablaba casualmente de todo lo que ha pasado en estos meses para llegar a este momento que parece tan bonito, pero que efectivamente tenemos que cuidar y tenemos que cuidarlo a través de la razón, dado que todo lo que produce el deporte tiene que ver con la emoción y la emoción muchas veces desborda la razón. Procedemos a a darle paso a Clemencia Anaya, que es vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana. Clemencia, ¿cuáles han sido los retos de la dirigencia deportiva? Digamos que lo del ministerio lo hemos conocido públicamente en esta gestión, pero la dirigencia deportiva ha tenido otra cantidad de retos también internamente que sortear en estos 6 meses de pandemia que llevamos ya. Muchas gracias. Pues mira, definitivamente la situación de los dirigentes deportivos ha sido bastante crítica en cuanto a que es un verdadero reto enfrentar algo a lo que no estábamos preparados. Es una gran sorpresa, es una gran decisión, sobre todo mantener eso de lo que habla el señor ministro, que es la emoción y que nosotros llamamos espíritu olímpico, ese deseo de salir, de compartir, de hacer una actividad, de interrelacionarnos con los otros, de ser mejores a través del esfuerzo deportivo y mantener ese espíritu en todos los niveles del deporte, quiero decir, a nivel de organización, directivos, entrenadores, atletas, competidores, deportistas en general, es un verdadero reto para nosotros en el campo de la dirigencia deportiva. Y para ello, pues, ha habido que buscar diferentes alternativas, encontrarnos, gracias a Dios, a nivel de la tecnología, hoy nos permite tener este acercamiento y mantenernos todos unidos, porque ese espíritu en otras condiciones sin la tecnología habría sido mucho más difícil, pero en realidad manejar los presupuestos, por ejemplo, mantener a los atletas en forma activa, que no decaigan, que mantengan sus entrenamientos y que continúen con la esperanza de volver otra vez a la arena olímpica, pues de verdad es un reto bien difícil, pero creo que los dirigentes deportivos colombianos han encontrado la forma, se han inventado, se han ingeniado y han hecho lo máximo para mantener a su gente activa y sobre todo conscientes de que los atletas colombianos son en verdad íconos, que son ejemplo para la sociedad y que en este caso pues brindan con su actitud y con su comportamiento un mensaje de entusiasmo, de esperanza, de oportunidad para encontrarse nuevamente en un escenario deportivo, como pues hemos venido viendo ya los avances que gracias a los aportes del Ministerio y al trabajo del Comité Olímpico Colombiano y a los organismos internacionales, ya empezamos a ver atletas compitiendo en el contexto internacional, pero además manteniendo su preparación y preparándose para sus eventos y sus compromisos internacionales. Creo que en realidad el gran reto de la comunidad deportiva en general ha sido mantener en alto el espíritu olímpico. Sí. Casi nada, ¿no, Toño? No, pues, no. Mantener el alto la moral. Por Dios. Ahora hablemos del deportista, profesor Freddy Amazo, porque, claro, aquí hay retos ya en quienes hacen verbo todo esto que alrededor se trata de orquestar para que salga bien desde la dirigencia, desde el ministerio, desde los medios de comunicación, pues son los principales protagonistas. Y aquí ha habido retos importantes desde lo físico y desde lo mental, ¿no, profesor Freddy? Bueno, con el cordial saludo, agradeciendo nuevamente la invitación. Quiero referirme y reiterar algunos puntos que consideramos importantes en una cohesión de equipo, en lo que yo llamaría el entrenador y el deportista. En esa cohesión de equipo, en primer lugar, quiero resaltar que nos enfrentamos a una nueva realidad, que es una nueva realidad que nos lleva precisamente a tener una
nueva visión de esa nueva realidad en la cual nos hemos venido desempeñando desde el mes de marzo y que obviamente atañe fundamentalmente a lo que tiene que ver con el ser humano. Ya el señor ministro y la doctora Clemencia hacían referencia precisamente a esa integralidad con la cual debemos observar al ser humano en estas épocas difíciles y en estas épocas que obviamente nos llevan y nos invitan a leer esa nueva realidad y frente a la lectura que hagamos de esa nueva realidad, establecer niveles de contingencia y de desarrollo que debe tener tanto el entrenador como el deportista. Ese ser humano visto desde una dimensión tridimensional, desde una dimensión biológica, espiritual y emocional, como bien lo resaltaba el doctor Lucena. Entonces, quiero dejar ese primer punto frente a una lectura de una nueva realidad y a un desarrollo de integralidad del ser humano en los niveles que venimos desempeñando. Un segundo aspecto tiene que ver con la metodología del entrenamiento y el desarrollo de la metodología que ha debido llevarse durante este tiempo. Pues no teníamos las experiencias anteriores, el mundo no la tenía. La teoría del entrenamiento y la metodología del entrenamiento ha desarrollado una cultura muy fuerte a nivel científico y a nivel metodológico, pero no en estos escenarios. Entonces esto ha hecho que la metodología se recurra a los niveles que anteriormente se tenían en unos desarrollos analíticos dentro de las posibilidades que se tienen y dentro de las posibilidades que tuvieron muchos de los deportistas y de sus entrenadores, adaptando inclusive escenarios en sus propias casas, apartamentos y en sus propios lugares de trabajo. Y aquí en este punto quiero diferenciar y hacer una correlación entre el deporte de altos logros y alto rendimiento y el deporte formativo. Yo creo que el deporte formativo ha sido el más fuertemente golpeado en esta pandemia, por cuanto el deporte formativo no ha podido tener una respuesta clara de lo que requieren los niños y los jóvenes para poder seguir desarrollando no solamente las actividades, sino su formación y su preparación en el deporte. Aquí en este punto hablamos de la reserva deportiva. Aquí en este punto hablamos de todos los programas que las entidades nuestras, como el Ministerio del Deporte, a través, por ejemplo, de los programas Supérate, ha realizado de la mano de la escolaridad y que no se ha podido llevar. Los entrenadores y los jóvenes y niños y la reserva deportiva se han visto afectados enormemente porque no han podido desarrollar su actividad deportiva, ni siquiera virtualmente. El deporte de élite lo ha podido hacer a través de la tecnología y de mantener unos patrones básicos de rendimiento. Porque ¿qué ha mantenido el atleta con su entrenador? Pues unos patrones básicos de rendimiento que le permitan no perder su forma deportiva total y absolutamente, sino mantener unos estados por lo menos mínimos que le permitan en esta reactivación que ya se viene dando en los grandes esfuerzos que nuestras entidades como el Ministerio del Deporte, como los institutos departamentales de deporte vienen dando en todo el país, haciendo inclusive esfuerzos monumentales para enviar a nuestros deportistas al exterior. Luego quiero plantear un tercer punto que tiene que ver con la caracterización de cada deporte. Allí solamente quiero plantear que cada deporte es diferente. Cada deporte tiene sus características primordiales, los deportes individuales tienen una forma, unas características y los deportes colectivos tienen otras que tienen mucho más compleja la situación, por cuanto la cohesión y la relación, no solamente entre el deportista y el entrenador, sino entre sus propios compañeros, pues ha sido mucho más difícil y mucho más dispendiosa, pero los entrenadores, los dirigentes y el entorno del deporte ha tratado al máximo de solucionar esta situación en lo que tiene que ver con el deporte profesional. Fíjese que los niveles de desarrollo del deporte profesional pues se han podido solventar. De hecho, que en Colombia se han hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, para que el ciclismo profesional regrese. Ya tenemos en la Vuelta a Francia, en el Tour de Francia, ya tenemos nuestros ciclistas compitiendo y muy pronto volverán algunos deportes profesionales como el fútbol. De otra parte, y ya para ir cerrando esta intervención,
quiero también plantear algunas de las manifestaciones que se dan no solamente a la adaptación del espacio, sino a los recursos tecnológicos que muchos de nuestros deportistas han tenido. Hay crisis en ese aspecto porque no todos nuestros deportistas tenían acceso, por ejemplo, a plataformas virtuales e incluso algunos entrenadores. Entonces, para concluir, quiero plantear que el deporte formativo, las escuelas de formación deportiva, los clubes deportivos aficionados y sus entrenadores necesitan en este momento de un apoyo monumental para poder reactivarse y para poder generar esa seguridad y esa confianza que todos esperamos determinar y desarrollar en el propio nivel deportivo y en el propio nivel de desarrollo en cada una de nuestras esferas de formación, de reserva deportiva y el deporte élite o de altos logros. Mil gracias, profe Freddy. Y aprovechando, Antonio, el tema del deporte en formación, valga decir que estamos de luto, ¿no? Se nos fue Luis Alfonso Marroquín, ese gran gestor, ese gran pedagogo, ese gran formador de futbolistas y de cuya gran selección de 1985 todavía nosotros bebemos gran parte de lo que es nuestra identidad futbolística. ¿Cómo no? Porque hace parte de casi que de ese génesis del fútbol colombiano, del renacer del fútbol colombiano, el profesor Luis Alfonso Marroquín. Déjeme darle paso ahora a Javier Barbato, productor en ESPN, porque Javier, mantener la esencia del deporte en la televisión, en los medios de comunicación, sabiendo que lo más bonito de esto es que el deporte, en términos de comunicativos, es drama sin libreto, nada más apasionante que eso, drama sin libreto, ha tenido muchos retos, porque una cosa es decirlo, otra cosa es saber que los deportistas allá en el campo lo están ejecutando y lo están viviendo, pero otra cosa es transmitirlo. Y hemos visto una cantidad de innovaciones, algunas a las carreras, otras que han salido de la mejor manera, otras improvisando, pero también tratando de cumplir cámaras robóticas, entrevistas en hologramas, en fin, una cantidad de cosas que hoy vemos después de 6 meses, pero que cuando llegó el momento del confinamiento, pues me imagino que generó muchas preguntas, muchas incertidumbres en los medios de comunicación. ¿Cuáles han sido los retos de los medios de comunicación, Javier, en estos 5 ya 6 meses de pandemia? Bueno, la verdad, Antonio, es que fueron retos realmente impensados. Si uno se remonta a ese 20 de marzo, como yo les decía al principio, cuando nos mandaron a casa, uno decía, uy, sin los estudios de televisión, sin los controles de grabación, sin el equipo de trabajo, la herramienta humana en la comunicación es tan importante, que realmente fue algo impensado y que implicaba una capacidad de resolución rápida para poder seguir manteniendo los productos al aire en los medios de comunicación medianamente como lo veníamos haciendo. ¿Que no fue simple? No fue simple. ¿Que no fue rápido, instantáneo? No fue instantáneo. Quizá fue rápido, no tan instantáneo. ¿Que hubo que estar proclive a cambios? Seguro. Y acá yo quiero destacar 2 aspectos que me parecen muy importantes. Uno, el aporte de la tecnología digital. Algo que quizás, sobre todo los que tenemos más de 40, no estábamos viendo en su dimensión real. Y el segundo, lo que yo te hablaba de la herramienta humana, del trabajo en equipo. Aquella persona que en sistema presencial no había aprendido a trabajar en equipo tuvo que hacerlo rápidamente, pero muy rápidamente, de manera digital. No, para ponerlo en términos futbolísticos, ¿cuántas veces vimos ese delantero, viste, que tiene mano a mano con el arquero, tiene un compañero solo y elige la situación personal antes que la colectiva? Bueno, sinceramente, eso que te estoy contando, hubo que aprender rápidamente a derivar, a confiar y a ser compañero. Hubo rápidamente que adaptarse a nuevas metodologías de trabajo, a nuevos sistemas de trabajo, y sobre todo había que tener ganas. Aquel que no tenía ganas no iba a poder con todo esto. Las tecnologías digitales fueron esenciales para mantener el funcionamiento del trabajo durante esta crisis pandémica que hubo. Pensemos que no solo la TV, hoy se educa a través de los medios digitales. Toda la relación entre personas por diferentes situaciones hubo que manejarla a través de la cibernética. Se dejó el hecho de la visita persona a persona y hubo que comunicarse de esta manera. Entonces, el desafío
prácticamente fue muy, pero muy difícil. Yo acá separo otra vez. Los que tenemos más de 40 tuvimos algunos problemas más con las plataformas digitales que los que tienen 25. Es más complicado para nosotros. ¿Quién me iba a decir a mí el 19 de marzo que yo iba a tener que profundizar un montón de situaciones en cuanto a herramientas digitales que quizás creí que no iba a hacer nunca? Convertir mi computadora personal en una isla de edición, convertir mi computadora personal en un control de televisión, saber que a partir de ahora iba a tener que hacer aquel trabajo que en un control de televisión uno está acostumbrado a hacer con un sonidista, un director de cámaras, un operador de tape, un ayudante de escenografía, un iluminador, un sonidista, que iba a quedar todo sumergido a esta pantallita que tenemos hoy y quizás a mí apretando botones y recibiendo la ayuda externa de todo mi equipo de trabajo, no al lado mío, sino a distancia. Ese era el gran desafío. Pero si hoy se fijan, la mayoría de los canales de televisión todavía están sin estar al aire con la escenografía real, sino trabajando muchos desde casa. Y la calidad de los productos no se ha deteriorado tanto, en muchos casos se ha mantenido. Y yo me animo a decirles que muchas de estas tecnologías, y para redondearlo, para la próxima etapa de la charla, han venido para quedarse, ¿sí? No es algo que está de manera momentánea, sino que se va a instalar. Y después les voy a explicar por qué. Muy bien, Javi, muchísimas gracias. Ese punto es supremamente clave. ¿Qué quedó o qué se anticipó para quedarse? Me corresponde a mí ahora hacer una breve reflexión desde el rol de la academia. Bien lo decía el señor ministro al comienzo, la academia siempre ha estado en la historia de la humanidad como institución para resolver problemas, para resolver inquietudes. ¿A partir de qué? A partir del conocimiento, pero no el conocimiento empírico, aunque a veces se nutre de él, por supuesto, pero no el conocimiento dogmático, no el conocimiento doctrinal, sino el conocimiento que se construye a partir de la ciencia. Y la ciencia, incluso en algunas áreas del conocimiento tan etéreas como puede ser la filosofía, necesitan también la investigación. En filosofía y en ciencias humanas, la reflexión es un ejercicio de investigación. Entonces, así como el señor ministro ha hablado de los retos gubernamentales, así como Clemencia se ha referido a los retos de la dirigencia, así como el profesor Freddy Amazo ha ido antropológicamente a encontrar los retos y los desafíos de cada uno de los componentes de la actividad deportiva, y así como Javier Barbato ha insistido en la necesidad de reinventar los medios de comunicación, pues la academia tiene que estar también respondiendo a esta urgencia. Les cuento a manera anecdótica que nosotros desde el año 2017 comenzamos a pensar la maestría en comunicación y gestión deportiva en el externado, y la fundamos sobre 3 pilares fundamentales que bien lo decía el señor ministro. Una de ellas es lo que nosotros llamamos la cultura deportiva. En la cultura deportiva tenemos que agregar componentes de ciencias sociales y humanas para poder entender, por ejemplo, en medio de la pandemia, qué significa un fenómeno como Black Lives Matter. ¿Por qué los deportistas políticamente han tejido la agenda de los medios de comunicación en Estados Unidos? ¿Por qué hoy el presidente Trump hace un llamado público para que deportes como el béisbol, como el hockey o como el propio fútbol no copien formatos políticos como los que ha lanzado la NBA? Es entender eso desde el punto de vista antropológico, histórico, político, sociológico. Es hoy una demanda, es una necesidad y una urgencia a la que debe atender un programa de posgrado relacionado con el deporte. Ahora bien, el señor ministro y su ministerio hace poco, por ejemplo, lanzaban una alarma sobre el déficit fiscal que puede haber en el Ministerio del Deporte el próximo año, derivado casi que de un natural recorte en el presupuesto nacional por atender todo este tema de la pandemia. El tema de la gestión. ¿Qué dice el nuevo presidente de la DIMAYOR? Esto hay que convertirlo definitivamente en una empresa. ¿Cómo hacer empresa? ¿Cómo hacer liderazgo? ¿Cómo hacer gestión? ¿Cómo hacer alta gerencia? ¿Cómo hacer alianzas estratégicas y estructuras organizacionales que respondan definitivamente a la urgencia y a la necesidad que tiene hoy en día el deporte? Y por supuesto,
cito al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, hace poco en una disertación en un programa de posgrado en periodismo deportivo, clamaba nuevamente desde el movimiento olímpico por dos aspectos esenciales de la información, por la veracidad y por la imparcialidad, pero también hacía un llamado casi de auxilio para que no le prestáramos tanta atención a qué va a pasar con la novela Messi y sí le prestemos atención, como bien decía Clemencia Anaya, a la necesidad de entender y como bien dice el profesor Freddy Amazo, las urgencias, las necesidades, las carencias y las posibilidades de nuestros deportistas, porque al fin y al cabo, pues estamos encerrados en un sistema deportivo como el colombiano que tiene en suyo y como gran patrimonio, ni más ni menos que a sus deportistas y a sus atletas. De esta manera, entonces, nosotros hemos construido con esta maestría un programa que está repartido en esos tres pilares fundamentales: la cultura deportiva, por supuesto, el tema de la gestión y también el componente de comunicación. Y decía el profe Freddy Amazo una frase que me encantó: nosotros en este programa vemos el deporte desde tres dimensiones y en esto el señor ministro no me dejará mentir que esto es política de Estado, hablar de la primera dimensión del deporte en un país necesitado de valores y de principios basados en el deporte como Colombia, y es la dimensión formativa del deporte. Las escuelas, los clubes, los colegios, aquellas instituciones que no buscan formar campeones mundiales, pero que sí están generando la base y están sentando la base de un principio fundamental de la formación de un deportista. Una segunda dimensión importantísima, la recreativa. Nosotros somos modelo a nivel latinoamericano, por ejemplo, con el sistema de cajas de compensación. Hace poco el señor ministro nos daba la noticia de haber radicado en el Congreso un proyecto de ley para financiar con presupuesto autónomo y propio los juegos intercolegiados. ¿Por qué? Porque si de ahí no van a salir campeones mundiales. No, pero es que el deporte en la dimensión recreativa es absolutamente una construcción de identidad nacional, es construir valores de paz, valores sociales, valores de integración. Y por supuesto, como lo menciona ahora Javi Barbato, a los medios especializados de comunicación en el tema deportivo, pues les importa muchísimo y su agenda está en lo que llamamos la dimensión competitiva. Entonces, tratar de profundizar en los aspectos culturales, en los aspectos de gestión y en los aspectos de comunicación, en esas tres dimensiones del deporte, la formativa, la recreativa y la competitiva, es lo que nosotros desde este programa de maestría le apostamos a hacer un aporte nacional para construir lo que últimamente se ha llamado muchísimo en distintos escenarios como el Sistema Nacional del Deporte. Ahora, hay un componente también del que no hemos hablado y es el componente periodístico, los retos y los desafíos y también las oportunidades que pueden venir para el periodismo deportivo. Pero entonces yo quisiera que Antonio pasara de entrevistador a entrevistado y nos hiciera una reflexión sobre lo que ha sido, Antonio, estos 6 meses de ejercicio de periodismo deportivo y lo que puede venir en perspectiva para el periodismo deportivo, si es que podemos llegar a alguna normalidad después de que dejemos de pensar tanto en el tema de la pandemia, Antonio. Germán, gracias. Sí, a ver, el rol del periodista deportivo durante la pandemia y lo que nos puede quedar, ¿no? Porque, claro, esto nos sorprendió a todos, nos expuso en muchas cosas, pero nos da muchísimas oportunidades. Primero, yo creo que lo más grave, lo más difícil va a ser, sin lugar a dudas, que se aceleró el recorte de distancias que ya estaba prácticamente disminuido entre no hacer reportería casi nunca y no hacer. Es decir, creo que la reportería, ejercicio básico del periodismo, se va a ver afectada más que antes. Antes, de hecho, veníamos complicados porque pues ya ustedes veían como las empresas compraban los derechos de retransmisión y prácticamente todo se hacía desde cabina o desde las respectivas redacciones. El trabajo de reportería, que es tan importante, se estaba viendo diezmado por un lado por los recursos económicos de los medios de comunicación, pero por otro lado, y en ese tenemos que ser también claros, llegar a un lugar, a una concentración donde nadie te va a hablar y donde encuentras deportistas en una rueda de prensa donde poco o nada te van a decir, o rueda de prensa que puedes encontrar al alcance de una clave para entrar al streaming, pues realmente prácticamente que no tiene sentido viajar al lugar de los hechos cuando ahora ya van a existir maneras inclusive de ir a las ruedas de prensa vía Zoom y demás. Entonces se acortaron distancias entre los participantes y los protagonistas, pero se alargaron con el ejercicio de la reportería, que siempre va a ser importante para ir más allá.
que es el ejercicio básico del periodismo. Ahora, dentro de las oportunidades que encontramos, creo que hay cosas muy claras. El periodismo colombiano, particularmente el colombiano, se vio expuesto en cuanto a que somos un periodismo deportivo de fútbol, básicamente. Hubo mucho tiempo donde, en estos días, por ejemplo, que no hay ligas ni afuera ni aquí, pues estamos expuestos únicamente al Tour de Francia, al Abierto de Tenis de Estados Unidos, a la Copa Amistosa de Pesas de Halterofilia de la Independencia de Uzbekistán y a 3 o 4 eventos más que nada tienen que ver con fútbol. Entonces nos ha tocado, por fortuna, esforzarnos, estudiar, entender, aprender para poder comunicar, y creo que esto va a redundar en la construcción de una cultura deportiva un poco más importante, porque la Fórmula 1 no puede ser solamente la Fórmula 1 cuando está Juan Pablo Montoya y después no, porque el Tour de Francia no puede ser solamente el Tour de Francia cuando los colombianos están bien. Creo que la cultura deportiva tiene que propagarse para todo el país, independientemente de que estén colombianos o no, que es otro de los debes históricos de nuestra, valga la redundancia, de nuevo, cultura deportiva. Pues, ¿cuáles son las oportunidades? Precisamente en esto, los desarrollos digitales, los estudiantes tendrán que entender que hay oportunidades en podcast, que hemos venido a entenderlos más recientemente ahora, que son documentos de audio que se pueden oír a través de los dispositivos digitales y que se pueden hacer cada vez más enfocados en nichos. Entonces ya uno encuentra, y esto es de la pandemia, podcast de tenis, podcast de halterofilia, podcast de ciclismo, podcast de boxeo. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de ir haciendo kilometraje en aire para los estudiantes, pero también para los especialistas y para los aficionados a deportes de nicho que no encuentran en las grandes plataformas tradicionales información para ellos. Pues bueno, ya pueden encontrar en los podcasts esto, y creo que se han hecho muy buenos, se encuentran muy buenos, se encuentran podcast de running, por ejemplo, que son bien interesantes, y hay desde cómo hidratarse hasta cómo es el trabajo mental para afrontar una media maratón, cosas que antes de la pandemia realmente no se encontraban. Esto nos puso a pensar, a hablar y a charlar en torno a todas las disciplinas deportivas. Y lo más importante, creo que estamos entendiendo por fin, a partir de la pandemia, que no podemos prepararnos solamente para cubrir el deporte, un campeonato, un torneo o una competencia o un deportista específicamente. La pandemia nos ha demostrado que el deporte es mucho más de lo que pasa en una pista o en una cancha o en un lugar de competencia. Alrededor del deporte hay todo un contexto socioeconómico, cultural, que tiene mucho que ver y que repercute cada vez más en las situaciones que vemos en la cancha. Más que nunca nos tocó aprender, datearnos, informarnos para poder comunicar correctamente sin ser epidemiólogos, ni virólogos, ni políticos, ni autoridades económicas en ninguna materia, pero sí para entender que esto va mucho más allá de lo que pasa en la cancha. En ese sentido me parece que esto va a lograr que no es que si queremos, sino que nuestro rol obligatoriamente ya se ve más abocado a tener un contexto un poco más grueso, un poco más abierto en el panorama de lo que está sucediendo en el mundo, porque situaciones como esta cada vez van a suceder más. Y tener todo el contexto está bueno. El periodista, al fin y al cabo, no es un periodista deportivo, es un periodista que hace énfasis en deportes, y eso me parece importantísimo de tener en cuenta. En síntesis, creo que es eso, por ahí va la cosa. Creo que por ahí va el periodismo deportivo. Va a ser más difícil encontrar buenos trabajos o trabajos bien remunerados, pero también hay nuevas oportunidades para abrir nichos, y eso quiere decir que hay oportunidades en lo digital para hacer cosas y para sobrevivir y para supervivir. Y está en el debe, en la lista de los deberes de la que poco se habla, pues estudiar un poco más y tener más claro el contexto. Antonio, el tema del contexto, señor ministro, a usted en todo este tiempo seguramente lo hemos bombardeado los periodistas alrededor de muchos temas. Uno quisiera que el gobierno resolviera muchos temas, que la burbuja en la que estamos todos metidos estuviera resuelta de una manera o de otra en las manos o en la decisión o en la voz de un funcionario. ¿Cómo ve usted lo que viene? ¿Estamos preparados para pensar en algo que venga, o todavía, como decía Antonio, esto de pronto no va a pasar y nos vamos a quedar un buen rato en esto? ¿Qué perspectiva ve usted como ministro hacia lo que viene? Germán, gracias. Y yo la verdad me siento complacido. Todas las intervenciones son supremamente enriquecedoras. Quisiera redondear varios temas, obviamente el tiempo es corto, pero primero hacer referencia a algo que usted dijo sobre los deportistas y su labor en un país. Hoy en el mundo estamos ávidos de líderes, estamos ávidos de líderes positivos,
Y por eso los deportistas empiezan a tomar tanto peso a veces en decisiones políticas. Usted lo decía con lo de Black Lives Matter en Estados Unidos, lo que sucedió en la NBA, el llamado a que otros deportes no lleguen, pero la gran pregunta es ¿por qué los deportistas? Y los deportistas hoy en una sociedad, repito, ávida de líderes, son los que concentran mayor atención en medios digitales porque los llaman influenciadores, pero al final es porque representan el ADN de una sociedad a través de algo que emociona, que es el deporte, de algo que llena, de algo que educa, de algo que capta la atención de los niños y de las niñas en un país. Entonces, entre más seres humanos sean ellos, entre más genuinos sean, la sociedad va a ir detrás de ellos. Y por eso duele cuando políticamente se pueden utilizar atletas. Yo no hablo del caso de Estados Unidos, porque el otro día oía una crítica a nuestros deportistas que por qué ellos no se metían en política. Y me duele porque tratan de sectorizarlos y desafortunadamente las ideologías políticas, cuando se convierten fundamentalistas, tratan de absorber a esos influenciadores en los medios de hoy y los utilizan. Por eso creo que la madurez de muchos de nuestros deportistas es fundamental. Segundo, algo que decía Antonio que me parece fundamental, la labor del periodismo. Y aquí quiero comentar dos cosas en este reto que tenemos de lo que ya denominamos la pospandemia. Yo traté en mi presentación de no poner la palabra pandemia. Primero, el tema del lenguaje. Creo que mejorar el lenguaje, ustedes lo hacen muy bien, en esas nuevas generaciones de periodismo deportivo es fundamental. Que las palabras que se utilicen, que el conocimiento que se ponga a disposición del ciudadano cada vez sea más cercano. Y maestrías como esta tienen que profundizar disciplinas deportivas. Uno cuando se graduaba de Derecho, yo soy abogado, cuando me gradué de Derecho, uno era un perfecto todero jurídico. Uno sabía un poquito de laboral, uno sabía un poquito de penal, uno sabía un poquito de civil. Y creo que las universidades han ido entendiendo que hoy son más importantes las competencias y la especialización. Y lo decía Antonio, nos demostraron cómo, claro, el expertise en el fútbol es gigantesco, pero cuando llegamos a hablar de otros deportes, empezaron a tener que leer, empezaron a tener que analizar, empezaron a tener que aprender, y eso es fundamental. Entonces, muy bueno que en estas maestrías también se tome la oportunidad para tener electivas de énfasis en las diferentes disciplinas deportivas. Colombia tiene 58 federaciones apoyadas por el ministerio. Cada una de ellas debería tener su propio periodista deportivo que jalone esos de futuro. Y usted hablaba del otro tema, que es la gestión. Y aquí contarles rápidamente que cuando llegamos al ministerio, cómo era de difícil encontrar una marca que englobara a todos nuestros atletas y a nuestros deportistas, porque son ellos los que generan un círculo virtuoso en la sociedad colombiana. Y creamos una marca que todos ustedes ya conocen, que se llama Colombia Tierra de Atletas. Queríamos que en el mundo nos conocieran por lo que positivamente hoy se denomina el deportista colombiano, sea futbolista, sea pesista, sea boxeador, sea ciclista, y creamos esa marca Colombia Tierra de Atletas. Pero como veníamos del sector académico no nos podíamos quedar ahí. Y detrás le pusimos una palabra que filosóficamente tenía que demostrar algo, y fue la palabra reto. Lo que hacemos los deportistas todos los días es asumir un reto. Y el reto lo condensamos en estas 4 palabras que sí que nos han servido en esta pandemia: resiliencia, empatía, trabajo en equipo y optimismo. Ahí se condensa el reto. Lo que todos los deportistas hacen en el día a día, antes de enfrentar una competencia, en su entrenamiento, en su vida diaria, nos tocó empezar a aplicarlo en esta pandemia del COVID-19. Resiliencia, porque no teníamos otra alternativa. No teníamos otra alternativa que como sociedad, como colombianos, salir adelante. Empatía. Qué bueno que nos toque ponernos por una vez en la historia de la humanidad, ojalá lo hiciéramos todos los días, en los zapatos de los demás, en los pies de los demás. Saber que si me cuido yo mismo estoy cuidando a los demás. Saber que cada vez que hago una labor diaria la tengo que pensar es con compasión por el otro, no con el interés propio de un beneficio individual. Trabajo en equipo, algo que en Colombia cuesta tanto trabajo, pero lo necesitábamos como sociedad para salir adelante, y ahorita en este momento es cuando más lo necesitábamos. Y por supuesto el optimismo. El optimismo no se puede perder. El optimismo no es salirse de la realidad. El optimismo es siempre tener el cerebro dispuesto a mirar el vaso medio lleno,
a mirar de cada crisis una oportunidad. Y creo que sobre esa base, cuando construimos ese discurso en el Ministerio del Deporte, pues empezamos a ver esa nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad? Para ser muy concreto en la explicación, yo traía una presentación, pero no creo que ha sido tan enriquecedor lo que hemos hablado que la voy a obviar. Y simplemente estamos esperando que usted dé la orden, pero sí, si quiere, vemos la segunda diapositiva. Okay. La segunda diapositiva de la presentación, y que nos lleva a decir lo siguiente: el deporte como proyección social. Por un momento la humanidad dejó de pensar en medallas, dejó de pensar en podios, dejó de pensar quién era el primero, el segundo, el tercero. Por un momento todos los ministros del deporte que nos hemos reunido en diferentes escenarios, empezamos a hablar de la proyección social, educativa y formativa del deporte. Y allá deben ir esos presupuestos. Si me contribuyes con la siguiente diapositiva, porfa. Para que la convivencia de una sociedad salga adelante, los ministerios tienen que cumplir con su labor social. Aquí en estos 7 programas, en estas 7 filosofías que tenemos nosotros en el ministerio hoy, es donde a partir de esta nueva normalidad estarán enfocadas nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque el deporte de alto rendimiento, todos los que estamos acá lo sabemos. De 1000 niños o niñas que quieren llegar a ser deportistas olímpicos, panamericanos, de ciclo suramericano, pues llegarán 1 o 2. ¿Dónde tenemos que trabajar? En los 998 que seguramente no van a llegar. ¿Por qué? Porque esos serán mejores ciudadanos de un país, porque esos replicarán en el conocimiento, en la universidad, en el colegio, cuando han sido formados en los valores del deporte, serán mejores ciudadanos. ¿Y qué hemos aprendido? Que temas como los estilos de vida saludables en un país, aprender a que la gente coma bien, porque hay que hacer actividad física, por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física son fundamentales, por salud mental, por salud física, por ser mejor con los otros, que trae el desarrollo humano, porque nos trae identidad nacional. Es que no importa el país donde uno aplique la proyección social del deporte, al final lo que se busca es tener mejores ciudadanos. Las personas que hacen actividad física en el día a día apenas se bajan de la trotadora, apenas terminan de jugar un partido de tenis, un juego de golf, cualquier tipo de actividad, su cerebro está dispuesto para contribuir, para ser una mejor persona, para decir lo que siempre tratamos de enseñar, pero que pocas veces se cumple: ciudadanos integrales. El deportista por naturaleza es un ciudadano integral. Hay unos que se descarrilan, por supuesto, pero es la gran minoría. La gran mayoría de los deportistas del mundo son ejemplo para la sociedad. Y lo decía el doctor Freddy, y en eso comparto plenamente. ¿Qué quedó al descubierto? Que muchas veces el presupuesto nacional y el presupuesto departamental y municipal, y esto no solo sucede en Colombia, no llega a donde tiene que llegar. Y por eso la crisis del deporte formativo, de las escuelas de formación deportiva, de esos entrenadores que sufrieron tanto, se vio al descubierto. Yo aquí tengo una gran crítica, y es: nosotros creamos una ley en Colombia, la ley 181 del 95, y gran logro fue sacar a Coldeportes de las regiones para crear los institutos departamentales, y eso se vio como la gran panacea. Y yo hoy como ministro miro muchos departamentos y digo: ¿y dónde está el desarrollo deportivo de esa región? Se habló de descentralización para mejorar, pero también he hecho esa crítica. ¿Qué pasó en tantos departamentos que tienen el potencial deportivo en Colombia, como el Chocó? Y el Chocó o el Cauca o Nariño, que tienen el biotipo, nos han dado el 54% de las medallas olímpicas de este país y no disputan los Juegos Nacionales. Cierto. Entonces es una decisión política a la cual hay que hacer una crítica y a la cual nos hemos enfrentado aún más con esta pandemia. Y por eso repito, el enfoque hoy de los ministerios del deporte tiene que ser un enfoque social, un enfoque formativo, un enfoque pedagógico. El deporte de alto rendimiento lo seguiremos apoyando y seguiremos teniendo campeones, pero hoy por hoy los ministerios del deporte son unos ministerios de educación ad hoc, de una educación que no se consigue en ningún otro lado, y por eso, y con esto termino, la tecnología, como lo decía Javier, se ha vuelto fundamental. La tecnología con conocimiento, porque no podemos dejar tampoco que seamos sociedades netamente informadas. Termino con esta frase. Decía una persona,
¿dónde estás? Conocimiento que te ha acabado la información. Y después decían, ¿dónde está sabiduría que te ha acabado el conocimiento? Necesitamos sociedades con algunos sabios que ojalá nos permitan ser más humanos todos los días a través del deporte. Tremendo, señor ministro, muchísimas gracias. Eso es muy cierto. Dimensión formativa, dimensión recreativa, lo que hablábamos del deporte. Mi querida Clemencia, ¿cómo volver a revivir el fuego olímpico? Esa llama que está tan apagada, que quedó suspendida casi que en el aire tratando de viajar a Tokio. Usted que nos ha enseñado en tantas tertulias el tema de la Olimpiada, que es aquel periodo que transcurre entre cuando se acaba una llama olímpica en unos Juegos y se enciende en la siguiente. ¿Podemos pensar que podemos recuperar esa normalidad del movimiento olímpico en un futuro por lo menos cercano? Activa el micrófono, Clemencia, por favor. Actívalo. No podemos perder la esperanza ni el espíritu de quienes vibramos con el deporte desde que nacimos, es decir, ya desde el siglo pasado. Llevamos esa esencia a todos los momentos y situaciones de la vida. Yo quisiera hablar un poquito sobre la esencia de la crisis como una oportunidad y si vamos a hablar por los días de esta situación que nos ha tenido tan encerrados y como tantas cosas, pues allí es donde cobra más fuerza el espíritu olímpico. ¿Y qué es el espíritu olímpico? Porque todos hablamos un poco de eso, pero cuando profundizamos sobre él, pues es esa actitud mediante la cual demostramos algo tan subjetivo e inmaterial que está representado en la alegría del esfuerzo, la entrega valerosa y permanente, que fortalecida con la mística se ve complementada con principios morales y sociales que hacen de un atleta un modelo ejemplar. Traigo este concepto con el interés de motivarles a seguir adelante, manteniendo en nuestra mente todos los sueños y propósitos que nos hemos trazado y que hoy parece que con esta situación algunos creen que no van a poder alcanzar. Pero quisiera ponerles el ejemplo de hace 100 años. No sé si ustedes sabían que Amberes, la capital de Bélgica, uno de los países que más sufrieron el impacto de la Primera Guerra Mundial, que se celebró del 1914 a 1918, fue elegida por el Comité Olímpico Internacional para celebrar los Juegos Olímpicos de 1920, los Juegos Olímpicos de la séptima Olimpiada. Como hacía referencia hace un ratico más sobre el término Olimpiada, como el tiempo que transcurre entre unos juegos y otros. Pero más impresionante es hoy recordar que para esa época el sentimiento de la humanidad debió ser devastador, nostálgico y doloroso, por cuanto no solo el efecto nefasto de la guerra, en donde murieron aproximadamente 15 millones de personas, sino que la peste causada por la influenza cobró la vida de casi 100 millones de personas entre 1918 y 1919. Miren lo que estamos hablando, 100 años atrás de este momento agobiante que hoy vivimos. Y luego, cuando el Comité Olímpico Internacional resuelve que es Amberes, tras haber vivido terribles desastres de la guerra, es la capital olímpica, vienen y se reúnen en Amberes 20 países. Entre ellos, de este lado del continente estaba Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. Y muestran el poder que tiene y la fortaleza que tiene el espíritu olímpico en el deseo de compartir, de demostrar sus capacidades atléticas, de esforzarse, de mostrar la nobleza del deporte en niveles más humanos que tecnológicos. Es decir, muy distintos a nuestra época, pero con el mismo espíritu de los atletas que con pasión se preparan para unos juegos. En este caso, por ejemplo, los Juegos de Tokio, que los vemos aplazados para el próximo año y ojalá allí lleguemos. Pero
realmente fue tal la situación que en ese momento, recuerdo que el 14 de agosto de 1920, precisamente hace muy pocos días cumplieron los 100 años, a las 10 de la mañana en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes se celebra una misa en la que todos rindieron homenaje a los muertos de la guerra y se celebraron los beneficios del deporte. Mire Ahí usted. se unen dos elementos muy importantes. ¿Cómo es la importancia, cómo se ha conectado la religión o la espiritualidad del ser con el deporte? Y resulta casi abrumador pensar cómo sería esto de los propios atletas con escasos apoyos del deporte de los gobiernos, porque pues es completamente diferente a la situación de hoy. Y Claro. cómo sería de emocionante realmente lograr ese instante para recuperar la idea olímpica, el ideal olímpico, el espíritu olímpico. Qué bueno. Es allí donde se demuestra de lo que habla maravillosamente el Claro. señor ministro, como la resiliencia, Claro. ¿sí? La empatía, el optimismo no se puede perder, porque esa resiliencia del ser humano representado en atletas, dirigentes, entrenadores y todo el personal oficial de sus delegaciones, en términos de filosofía del olimpismo lo llamamos superación, ese valor que hace parte indiscutible de la búsqueda de la excelencia y que consiste en dar más de nosotros mismos, mejorar nuestras habilidades, conocimientos, reforzar nuestros valores utilizando el deporte como el escenario perfecto, nos lleva a ser mejores personas. Claro. Entonces, fíjense toda esa riqueza que tiene el deporte en esencia y en este caso la arena olímpica. ¿Pueden ustedes imaginar ese momento histórico en el que se inauguraron los Juegos de Amberes en 1920? La emoción después de tanto padecimiento, tantas muertes. Creo que de verdad que la responsabilidad de esa capital olímpica al recibir la sede de los Juegos fue impresionante y Cierto. una demostración de amor al deporte, de confianza en los Juegos Olímpicos y su capacidad de aportar al ser humano con visión de futuro. En otras palabras, pues, se trató de recoger la esperanza de la humanidad y convertirla en reto de superación para unir al mundo en paz. Miren lo que, solamente con este breve mensaje, cómo podemos vibrar ante una situación de lo que representa el verdadero valor del deporte para el ser humano en una sociedad como hoy, que requiere recuperar la esperanza, tener confianza y sin duda para nosotros en esta época no es fácil. Hablamos de 206 países que tomarían parte en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para Amberes fueron 25 países, ¿sí? Con condiciones completamente diferentes. Ahí está el reto, ¿no? Sí, pero Ahí está el reto. el verdadero reto que hoy nosotros pues nos tiene, yo creo que todos estamos ansiosos de dar lo mejor de cada uno de nosotros en nuestros ámbitos y motivar a los demás para que esa fuerza del deporte, ese espíritu olímpico se mantenga en la sociedad, trascienda a la sociedad totalmente. Sí. Y mejor dicho, levanto el sombrero ante la presentación que ha hecho el señor ministro, porque en realidad somos 50 millones de habitantes y tenemos 300.000 deportistas que se mueven en la esfera de la competencia o del nivel competitivo. Tenemos que llegar realmente a la población en general para hacer algo, una parte del sueño de Coubertin, que no solamente restauró los Juegos Olímpicos, sino que además habló, en algún momento dijo, en 1925, recuerdo, dijo una frase poderosa: no es país realmente deportista hasta tanto su población no experimente el deseo de deporte. Y a Qué eso bueno. es donde llegaría con esos 7 programas que muestra el ministerio, Sí. a poder llegar y poder plantear a la población colombiana que el deporte hoy, llámese educación física, actividad física, recreación, deporte comunitario, social o como lo quiera matricular,
es en esencia parte de la vida. Y quisiera cerrar mi intervención, pues como que en 1924 Coubertin dijo lo siguiente: la vida es simple. El buen luchador retrocede pero no abandona. Se doblega pero no renuncia. Si ante él se yergue lo imposible, pero ya más lejos. Si le falta aliento, descansa y espera. Si queda fuera de combate, anima a sus compañeros con su palabra y su presencia. E incluso cuando todo se derrumba a su alrededor, la desesperación no penetra en su interior. Me uno al pensamiento de Coubertin. Claro, por supuesto. La lucha sangrienta, fruto de la tiranía y las malas pasiones, las que fomentan la ignorancia y la rutina, sino la santa lucha de las almas en busca de la verdad, la luz, la justicia. Muy bien, Clemencia, muchísimas gracias. No, pues primero que todo, esa vocación histórica, profe Freddy Amazo, y segundo, esa invitación a mantener viva la lucha del espíritu olímpico. Viene ahora el reto a quienes, bueno, es que usted ha sido polifuncional, discúlpeme utilizar un término deportivo, pero como académico, usted va a dictar historia de antropología del deporte en la maestría de comunicación y gestión deportiva. ¿Cómo recuperar esa esencia en el deportista, en el atleta formativo, recreativo, aficionado, de altísimo rendimiento? ¿Cómo decirle que esto es posible y que esto puede pasar y que su vida, que esto fue un tropiezo? Bueno, Germán, en aras del tiempo voy a tratar de concretar en frases y en expresiones que puedan interpretar la respuesta a la pregunta y a la inquietud. En primer lugar, todo por los niños y los jóvenes deportistas de nuestro país. Yo creo que esta es una primera afirmación que tenemos los adultos, los profesionales y quienes estamos involucrados en el deporte, tenemos que garantizar en este retorno de esta nueva realidad, de esta nueva lectura de la realidad. Un segundo aspecto que quiero resaltar a nivel de frase es la importancia de tener dirigentes de carrera. Dirigentes formados, capacitados y actualizados. Formados, capacitados y actualizados. Esa es una muestra, y agradezco mucho al señor ministro su manifestación, porque esa es una muestra de reconocer, por ejemplo, en el señor ministro un dirigente de carrera que conoce el deporte, que lo ha vivido y que aparte tiene una manifestación de filosofía y tiene una manifestación de una misión y una visión que se concatena en el Ministerio del Deporte y que conjuntamente con otro dirigente de carrera como es Baltasar Medina en el Comité Olímpico Colombiano se hace una dupla absolutamente maravillosa que históricamente es muy difícil de encontrar en la reciente y en la antigua historia de nuestro país. O sea, encontrar un ministro del deporte con esa connotación y esa visión y la interpretación del deporte e igualmente en el caso del doctor Baltasar Medina en el Comité Olímpico, pues es absolutamente fundamental. Entonces dejo allí en ese iceberg ese segundo punto de dirigentes de carrera que justamente en esta maestría ese es el anhelo y esa es la aspiración, que esos dirigentes de carrera no solamente se formen y se capaciten, sino que se actualicen. Muy bien. El tercer aspecto que quiero resaltar tiene que ver con toda la pedagogía y la capacitación que alrededor de la bioseguridad tenemos que desarrollar todos los actores del deporte. En este retorno tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que estar capacitados en todos los niveles de bioseguridad, en todas las esferas. Los actores, llámense entrenadores, dirigentes, auxiliares, deportistas, deben tener un desarrollo de capacitación en la bioseguridad que nos permita desarrollar confianza y seguridad como ese tercer elemento. Entonces, los adultos y los actores que estamos alrededor del deporte tenemos que generar confianza y seguridad en esos deportistas y en los actores que están allí correlacionados, y yo propongo una labor pedagógica y de capacitación permanente en este aspecto que surja de las entidades estatales y surja también de las entidades privadas con el fin de propender una cultura, una nueva cultura de desarrollo y de bioseguridad en ese aspecto.
Punto 4, la metodología de entrenamiento. La metodología de entrenamiento, tanto para entrenadores como para deportistas, tiene que sufrir una profunda reflexión y un profundo análisis, porque ya muchas de estas situaciones cambiaron. Ya no son las metodologías contemporáneas que veníamos manejando hasta el inicio de esta crisis, sino es también la nueva realidad. ¿A qué nos lleva? La nueva realidad nos lleva a desarrollar planes de contingencia con relación a las competencias que tenemos de manera inmediata, llámese Juegos Olímpicos, si se van a realizar a mitad del año entrante, queda ya muy cerca el Juego Olímpico después de una para como la que tuvimos, y hago el ejemplo de los Juegos Olímpicos, pero son todos los escenarios que hemos venido desarrollando en esos niveles. El punto 5, que tiene que ver entonces con los procesos de adaptación. Los entrenadores, los atletas, los deportistas tienen que tener una gran capacidad de adaptación para estos nuevos retos, para estos nuevos logros, para estos nuevos desarrollos. Frente a esos nuevos planes de contingencia, valga la redundancia, unos planes de contingencia que nos permitan desarrollar las necesidades que tienen y que deben desarrollar esos niveles y esos puntos. El sexto punto, pues, son las herramientas tecnológicas, pero me parece que Javier Barbato ha hecho un análisis absolutamente claro y concreto con el cual me identifico y le agradezco también que nos lo haya socializado, pero allí coloco, por ejemplo, Germán, imagínense que muchos entrenadores hasta hace muy poco tiempo inclusive le prohibían el uso de los celulares a sus atletas durante Sí. las concentraciones y durante el entrenamiento y todo esto, y resulta que ahora tiene que ser una herramienta absolutamente indispensable. Entonces es un ejemplo más de cómo cambian estas realidades, ¿Verdad? y cómo van cambiando estas nuevas estructuras y equipos de élite. Supimos de equipos de élite que no permitían que hubiesen celulares dentro de la concentración o por lo menos en determinados momentos, y hoy es una herramienta que todos nuestros deportistas deben aprender a desarrollar y deben aprender a manejar. Y tomo el ejemplo solamente para complementar el gran aporte que nos hacía Javier con relación a la parte tecnológica. Muy bien, las adaptaciones de espacio, allí dejo las nuevas adaptaciones de espacio, Germán. No es un secreto que en nuestro medio, por ejemplo, muchas de nuestras canchas deportivas no tienen servicios sanitarios adecuados, no tienen, digamos, la bioseguridad que se requiere. Nuestros solos parques de la capital de la República, en un 80%, no tienen servicios sanitarios no solamente para los deportistas, sino para quienes les acompañan. Entonces, este es un punto que quiero dejar allí de reflexión frente al emprendimiento que debemos hacer y que debemos dar. El mantenimiento de esa condición y de ese desarrollo, generar todos los componentes del entrenamiento a nivel integral en esa nueva propuesta de esos planes de contingencia. Y finalmente quisiera, apreciados compañeros del foro, manifestarles que regresar a la actividad lo más pronto posible no debe ser el objetivo primordial. El objetivo primordial debe ser regresar a la actividad con la mayor seguridad y confianza y responsabilidad posible. Seguridad, confianza y responsabilidad posible. Eso debe ser lo que a los adultos nos debe invitar para poder desarrollar y garantizar esa primera frase que expresé, que es todo por los niños y por los jóvenes deportistas de nuestro país. Agradezco mucho, muy amables. No, profe, por supuesto que sí. Tantas conclusiones, uno quisiera sustanciar, como dicen los abogados, como el señor ministro, tanta cosa, pero queda casi imposible, pero efectivamente se mencionan tantos temas importantes. Y Javi, llegó la tecnología, llegó la pandemia a cambiar definitivamente la forma de mostrar los deportes en una cadena como ESPN, que hoy tiene un gran porcentaje de derechos de transmisión, programas de opinión, noticieros. ¿Cómo imagina cuando usted ya puede abrir esa ventana, salir a la calle y volver a montar un plan de producción como yo? Qué pena hablar en primera persona, lo disfruté durante varios años en ESPN de la mano suya, montando todos esos grandes espectáculos de transmisión. ¿Eso cambió? ¿Eso volverá? Mira, Germán, yo la verdad no les puedo asegurar, y esto lo hablo con pensamiento propio, que los medios televisivos se vayan a reinventar de aquí en más, porque sería algo muy osado. Pero de lo que sí estoy seguro es que muchas de estas herramientas
digitales que hoy estamos utilizando en situación de emergencia llegaron para quedarse. Quizás incluso mejoradas a la versión que tenemos hoy, porque ya la versión que hay hoy, 6 meses, post 20 de marzo, ya no son las mismas que había el 20 de marzo, ya están mejoradas. Y eso hace que todo tenga más calidad y lo que va a venir seguramente sea mejor, porque eso es lo que nos estuvo demostrando durante este periodo. Ahora, pensemos lo siguiente y los quiero poner en contexto de algo muy breve. La televisión, como una empresa, no deja de ser un negocio en el fondo. Negocio que se compone de rating y de un componente comercial. Si yo tengo la posibilidad, a través hoy ya de estas herramientas tecnológicas, de bajar costos sin bajar la calidad, tengo que estar obligado a evaluarlo. Y es acá donde tanto a los medios de comunicación como a esos productores que alguna vez aspiramos a ser independientes y a tener proyectos propios, nos tiene que abrir la cabeza y nos tiene que hacer pensar que tiene que ser posible. Siempre teniendo en cuenta que no puedo dejar de darle al televidente lo que el televidente está esperando, ¿sí? Pero estas herramientas que llegaron para quedarse, sobre todo, te permiten, con un costo bastante inferior, poner incluso más horas de programación si se quiere y si se tiene un buen plan, un desarrollo, porque los costos son menores. A mí no me llamaría la atención que a partir de aquí los grandes medios de comunicación que tienen su canal online, que uno puede verlo tanto en la computadora con un mínimo delay como lo que está viendo en la tele, agreguen programación propia en el online. Programación propia quiere decir no solamente lo que uno está acostumbrado a ver en la televisión, sino programación extra, ¿sí? Porque los costos se lo van a permitir. Es indudable, Germán, que pensar en la cobertura de un evento on-site, como puede ser una Copa América, un Mundial, una Champions League, cualquier evento que uno quiera, siempre hasta aquí fue de una manera, pero tenemos que saber, y es acá donde está la oportunidad, que a partir de ahora puede ser de otra forma. Y nos tenemos que especializar, y tenemos que aprovechar, y tenemos que tener mucha voluntad de trabajar en pos de eso. Porque esto que viene puede ser mucho mejor y lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿sí? Sobre todo, insisto, no solo en los grandes medios de comunicación, sino en aquellos productores que alguna vez aspiran a ser independientes. Y te lo resumo con esto muy brevemente. Lo que antes era, para una cobertura de este tipo, un gran camión de exteriores, segmentos satelitales, innumerable cantidad de personas, hoy puede estar reducido a pocas personas con un teléfono de alta gama. Si el evento es en países donde la tecnología hoy ya apunta a ser 5G, ¿sí? Puede estar beneficiado y a estar adherido a alguna de estas aplicaciones que no tienen un gran costo y que te permiten llevar productos de calidad, ¿sí? Mirá todas las cuestiones que tenemos para analizar y para aprovechar, Germán. Verdad, muy cierto. Pues creo que uno de esos ejemplos es este evento. Si fueran a tratar de reunirnos, no nos encontrarían nunca. Pero hemos estado más de 300 personas disfrutando de las reflexiones de nuestros grandes invitados. Yo sé que el señor ministro tiene una agenda muy apretada. Yo le agradezco mucho, ministro. Hay un par de preguntas que ya van a aparecer en la pantalla que han seleccionado la producción. Y es, los planes de desarrollo de cada municipio y departamento de Colombia fueron pensados, supongo yo, después de saber sobre la pandemia o pasado. ¿Será que esos planes de desarrollo tuvieron ya un presente en la pospandemia? Germán, nosotros, por instrucciones del presidente, lo primero que hicimos con esos alcaldes, sobre todo, y con los departamentos, fue mirar sus planes de desarrollo. Y es verdad lo que, digamos, de algún modo se menciona en la pregunta, se pensaron en plena pandemia. La verdad es que esos planes de desarrollo hoy tienen el objetivo social y por eso el énfasis del ministerio está en esos 7 programas y esas 7, digámoslo así, premisas filosóficas, es llegar a escuelas deportivas del deporte. En nuestros programas se llaman también campamentos juveniles, programas como Nuevo Comienzo, todo lo que tiene que ver con el apoyo al empleo de esos entrenadores en región, en algo que nosotros denominamos una resolución Todos por Colombia,
que es generar empleo así sea desde sus casas, enseñando virtualmente. Generamos un programa radial del ministerio también para darle exposición a todos los programas, un programa televisivo. Así que los planes de desarrollo hoy de esos alcaldes y de esos gobernadores sí fueron pensados en la pandemia, pero hay que construirlos aún más, por lo de la reflexión que yo hacía hace un segundo. Es que muchas veces pareciera que los departamentos solo miran el deporte en la medida de su mandato, y el deporte hay que mirarlo trascendiendo. El ministro del deporte puede estar hoy acá, pero yo tengo que dejarle una plataforma que ojalá los que siguen, independientemente de su pensamiento político, sea una estructura coherente y de futuro para el deporte. Entonces, sí fueron pensados sobre los planes de desarrollo para la pandemia. Gracias, señor ministro. Una siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo desde la industria, encabezada por el Ministerio del Deporte, qué bueno hablar de industria, ministro, se puede pensar en una economía solidaria para incentivar el consumo y ayudar a los pequeños emprendedores. Por supuesto, todo relacionado con la industria del deporte. Buenísima la pregunta y darle buenas noticias a quien la hizo. Lo primero es que ya generamos el Observatorio de la Industria Económica del Deporte en Colombia. Tenemos unos 3 o 4 expertos que se han vinculado hoy al ministerio porque era un sector que no está medido. El Ministerio del Deporte, antes Coldeporte, imprime a la economía colombiana alrededor de 600.000 millones al año. ¿Qué impacto directo e indirecto eso genera? Es incierto. ¿Cuántas personas realizan actividad física? Es incierto. Mire, me daban un dato el otro día. 1.6 millones de colombianos van a los gimnasios. Hay más de 2.000 gimnasios en Colombia. ¿Cuál es el impacto que eso genera en una sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, salud mental, etcétera? Y el segundo tema que tiene que ver con emprendimiento. De la mano del SENA, claro que me estoy chiviando la noticia, pero bueno. No, eso es un medio, tranquilo, bien pueda. Vamos a crear el Fondo de Emprendimiento del Deporte de la mano del SENA. El capital semilla lo pondrá el ministerio, la parte pedagógica la pondrá el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, para Javier, que de pronto no conoce, que es una entidad pública, y allí podrán presentarse todos los proyectos de emprendimiento deportivo en Colombia para que puedan tener ese capital semilla, esa capacitación y que saquen adelante sus proyectos. Qué bueno hablar de capacitación, ministro, porque sabemos que hay muchos programas oficiales que a veces terminan sus recursos en manos de quienes definitivamente no deberían estar, pero bueno. La capacitación es importante. La última pregunta, agradeciéndole, señor ministro, yo sé que usted nos había dado una hora, ya nos pasamos, pero ¿cómo contribuir? Le prometo que esta es la última, desde el ministerio para que los deportistas que vienen desde zonas vulnerables del país, y esto que sí que es importante, y una reflexión que hacía el profe Freddy Amazo, ministro, un deportista que viene a hacer una concentración en Bogotá, que viene de una altísima región, pues logren cumplir sus metas, sobre todo en competiciones internacionales, porque hay clasificatorios a Juegos Olímpicos que están suspendidos, por ejemplo, todavía. Yo ahí haría la reflexión, entendiendo la pregunta también, de la falta de apoyo en las regiones, y contarles la buena noticia, tal vez se lo comenté a ustedes, el proyecto Talentos Colombia. Vamos a cubrir los 32 departamentos, va a ser una inversión de 15.000 millones al año, donde vamos a llegar a esas regiones con vocación deportiva, es decir, los recursos no se van a poner en lugares donde el deporte no tenga algún potencial. Le doy el ejemplo, región Pacífico de Colombia, atletismo, baloncesto, voleibol, deportes de combate. Entonces, es una inversión sectorizada dependiendo del potencial. Estaremos en los 32 departamentos con metodólogos, con todos los científicos del ministerio, evaluando ese potencial deportivo. Los muchachos o los niños y niñas o adolescentes que pasen ese filtro, inmediatamente entran a ser parte de lo que nosotros llamamos el proceso de talento y reserva y alto rendimiento, para que esos recursos nunca les falten en esa primera fase. Y lo segundo es, cuando ya tengan competencias internacionales, estarán auspiciados por el ministerio y harán sus concentraciones, por supuesto, en las grandes ciudades donde lo designen tanto los metodólogos como los entrenadores. Lo que le quiero contestar puntualmente es que habrá recursos específicos para los talentos en Colombia. Señor ministro, de verdad, muchísimas gracias por haber acompañado este foro webinar. Lo voy a pedir a Freddy, a Clemencia y a Javier que no se retiren porque hay preguntas para ustedes, pero entendemos que su agenda, ministro, pues es muy apretada. Mil gracias de verdad por habernos acompañado y cuente, por supuesto, con este medio y con esta maestría como un aliado estratégico para todos los planes de desarrollo que usted tenga, porque usted, yo sé que sueña mucho con el Sistema Nacional del Deporte como un gran engranaje en donde haya muchos elementos y muchos actores involucrados, ministro.
Muchas gracias, Germán. Un saludo muy especial a Clemencia, a Freddy, a Javier, a Antonio. Y me queda debiendo una clasecita por ahí en la maestría. Acuérdense que en mi corazón está la academia. Pero, Invite allá por quiero estar. por favor, profesor emérito, claro que sí, señor. Bienvenido, ministro. Un abrazo y muchísimas gracias. Y cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias, señor ministro. Muchas Bueno, gracias. tenemos una pregunta para Javi Barbato, de las personas que siguen. Ya Diego nos va a ponchar. ¿Cuáles de estas innovaciones que has mencionado, Javier, se van a mantener en la comunicación o medios de comunicación después de que pase la pandemia? ¿Cómo fusionarlos cuando se acabe este distanciamiento físico y volvamos a la aparente normalidad? Yo creo, Germán, que es un poco lo que te explicaba hace un rato. Yo creo que lo que te da la posibilidad es de integrar esto que está pasando a lo anterior. Y eso te permite aumentar la posibilidad de producción. ¿Sí? Todo este programa en el cual nosotros estamos saliendo, esta aplicación en la cual nosotros estamos saliendo, que hay muchas parecidas, sí, te da la posibilidad de poder producir en paralelo a lo otro que estaba y a distancia, que era algo que sinceramente estaba impensado hace 6 meses. Y en este contexto, yo no descarto, para serte sincero, que parte del trabajo nuestro pase a estar en nuestro ex lugar y con las condiciones sanitarias pertinentes, claro. Y otra parte de nuestro trabajo pase a estar de esta forma, ¿sí? En una especie de mix, si lo querés llamar. Bueno, vamos con la última pregunta. Ya nos la van a colocar y tiene que ver cómo hacer que los medios se fijen en el deporte formativo y recreativo. Yo quisiera responder brevemente y quisiera que si Clemencia y el profesor Freddy nos complementan esto, recordar una frase que dijo Antonio. En los medios, y esto ata con lo que acaba de decir Javi Barbato, la tecnología le permite a uno trabajar audiencias de nicho, trabajar audiencias de segmento. Hablaba Toño Casale de los podcasts, de los videocasts. Hay muchos aficionados en Colombia y en el mundo a disciplinas deportivas particulares. A esa gente, a esos aficionados hay que llegarles con discursos frescos, con formatos frescos, con narrativas nuevas a través de los medios digitales. No esperar que, por ejemplo, un ESPN, o de pronto sí, Javi, no sé, pero se dedique de pronto a hacer un programa sobre deporte estrictamente infantil o formativo. Pero esa mina, esa posibilidad está ahí para explotarla desde la creatividad. Y por eso pueden existir programas que no vayan a tener un altísimo rating, que no vayan a tener una cobertura masiva, pero que van a tener un nicho de fidelidad impresionante. Que no van a ser complicados de hacer de esta manera, Germán, ¿eh? Además, no sé si Freddy y Clemencia quisieran complementar un poco esa pregunta con la que cerramos el foro. Pues Clemencia, por favor, las damas están en primera instancia. Gracias, Freddy. Creo que el nicho está ahí, que tenemos que, el reto es precisamente gestionar un cambio en nosotros mismos para llegar a mostrar en este caso a los patrocinadores, si les interesa llegar a ese mercado, que es inmenso. Y que tenemos que asumir un liderazgo de credibilidad y confianza que nos permita llegar a recorrer ese camino que no es fácil, pero los nuevos aprendizajes y procesos de readaptación pues se requieren en la gestión. Debemos emprender esto con optimismo y el optimismo propio del deporte, con la certeza de que el deporte no se va a marchitar y antes, por el contrario, seguirá brillando con su propia luz. El camino de los jóvenes, que los niños aman el deporte, les encanta lo que han visto, lo que sienten, la alegría, sobre todo la alegría de esforzarse, es lo que más añoran y que tienen ese gran deseo. Y a los padres ese mensaje de mira, si educamos a los niños y las niñas en la actividad física, en la educación física y el deporte,
los vamos a Sin tener duda. como buenos ciudadanos, porque vamos a construir Sí. una mejor sociedad, ¿sí? Vamos a fortalecer ese ser, porque hoy lo que esta situación nos está mostrando es que nos fuimos como preocupando de muchas cosas externas, de arandelas que no son, y Muy nos cierto. olvidamos del ser, y que tenemos que Muy pensar cierto. en el ser humano. Y ese ser está Profe Freddy, me quedo con dos Yo palabras de creo, Clemencia: credibilidad y confianza. Eso no se compra en el supermercado. Eso se no, construye a día. se A día a construye día. y se constituye, o sea, todo, yo creo que en todas las casas, en todos los hogares, se construye eso, pero no se constituye, o sea, no se queda arraigado en el ser humano y hay que hacerlo. Y con relación a la pregunta, yo creo que Javier nos ha dado una orientación supremamente clara, Germán, Clemencia, Javier y todas las personas que nos escuchan en el foro. Imagínense que aquí hay clubes de fútbol que tienen 1.500 y 2.000 niños inscritos y en sus programas hasta entrada la crisis. ¿Usted no cree que ese ya es un nicho para que ese mismo club deportivo cree su propia imagen de que Claro. ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer ese club informativo? Tienes que apoyarse en productores y especialistas de periodismo y comunicación que les permitan, exacto, que les asesoren y les permitan montar esa estructura de desarrollo para que ese canal de comunicación se convierta en un canal de comunicación asertivo y que aparte de ser un canal de comunicación asertivo, lo pueden allí dirigir no solamente hacia la parte de marketing, sino también hacia la parte de pedagogía permanente y de retroalimentación permanente y de generar esa confianza y eso que nos estaba planteando de valores el señor ministro Clemencia y que hemos venido desarrollando en este foro, porque a través de ese medio de comunicación y a través de, imagínense, de los niños, de los padres de familia, de sus hermanitos, de sus primos y de sus familiares, ya se puede ir constituyendo valores, principios, la filosofía y todo lo que tiene que ver inherente a ese club deportivo y de formación deportiva o a ese club de tipo recreativo. A mí me parece que esto es algo de emprendimiento que tienen que hacer ya los clubes deportivos y los clubes recreativos y los clubes aficionados. Pues mire que Clemencia hablaba de confianza y de credibilidad y el profesor Freddy habla de creer y confiar. Sustantivar el verbo o verbalizar el sustantivo, que es a lo que tenemos que llegar. Y hablando de llegar, pues de verdad que no me alcanzan las palabras para darle las gracias al ministro, a Javi Barbato desde Buenos Aires, a Clemencia Anaya, al profesor Freddy Amazo, quienes formarán parte de este cuerpo profesoral que nosotros hemos construido en la nueva maestría en comunicación y gestión deportiva que abriremos en octubre de este año. Les voy a despedir con una infidencia porque al fin y al cabo soy periodista. Discutimos mucho interiormente en la universidad si era el momento ideal para abrir un programa en medio de una crisis económica, en medio de unas expectativas y en medio sobre todo de unas condiciones que no son las óptimas para abrir un programa académico. Pero llegamos a la conclusión y al compromiso que precisamente dadas esas circunstancias es cuando hay que hacer una propuesta académica de este nivel para apoyar y sustentar ese sueño de una cultura deportiva con la que todos vivimos. Javier desde la comunicación y desde los medios, el profe Freddy Amazo desde la investigación y desde el entrenamiento y los sistemas, que es un absoluto enamorado de eso, Clemencia desde la historia, desde el movimiento olímpico, y así están todos los cuerpos, el cuerpo de profesores que componen la maestría, pensando, soñando y sobre todo deseando unos aportes para que construyamos un sistema deportivo en nuestro país que no solamente nos lleve a, como bien decía Antonio, a la casualidad o a la casuística de un resultado, entonces ahora hablemos de pesas porque tenemos un campeón mundial o hablemos de patinaje porque no, es para que construyamos una mejor sociedad a partir de los valores y de los principios del deporte. Muchísimas gracias, Javi, Clemencia, profesor Freddy. Un abrazo desde aquí para Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. No nos pudo acompañar, pero está viviendo una fatalidad familiar. Le mandamos un fuerte abrazo solidario, presidente. Y bueno, este ha sido un poco el sabor, el color de lo que queremos mostrar en la maestría en comunicación y gestión deportiva. Más información, por supuesto, en los medios y en los canales oficiales, y a los que nos han seguido a través del diario de La Titular,
pues los esperamos mañana nuevamente en nuestra emisión normal del Diario de la Titular a las 12:30 con mucho más. Abrazo, Javi, Clemencia, Freddy, a todos. Abrazo. Pues, Feliz tarde y muchas Un gracias. abrazo, gracias. Gracias.